Buenos días, les damos la más cordial de las bienvenidas a este tercer y último día de actividades. Segundo ciclo de conferencias, retos para el acceso abierto a la información. Retos para el acceso abierto a la información y documentación con la conferencia webinar Reestructuración del repositorio institucional Explora de la Universidad Pedagógica Nacional, dictada por el maestro Modera este acto el licenciado Mario Toledo Peña. Bienvenido, maestros. Hola, muy buenos días a todos. Maestro Michel, muy buenos días. Gusto en tenerlo con nosotros. Les explico la dinámica de trabajo del día de hoy. Maestro Michel, usted tendrá 40 minutos para el desarrollo de su tema y 10 minutos para las preguntas y respuestas. Me voy a permitir leer el currículum del maestro Michel Rosas. Él es maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Actualmente es profesor de asignaturas en el Colegio de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Líder del proyecto Reestructuración y Centralización del Repositorio Institucional Explora de la Universidad Pedagógica Nacional. También es líder del repositorio Arte Militante, perteneciente al Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Es iniciador del proyecto Bibliotecarios Disidentes MX y organizador de la primera marcha de bibliotecarios LGBT de la Ciudad de México. Ha laborado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en el programa Repositorio Nacional, perteneciente a la política de ciencia abierta, teniendo a su cargo 24 proyectos de repositorios institucionales. Los temas que trabaja son desinformación en Internet, organización de la información, acceso abierto, y actualmente se centra en temas de bibliotecas y diversidad sexual. Bienvenido, maestro. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación a las y los organizadores de este evento, por tenerme aquí, traerme a poder presentar un poquito del trabajo que vengo haciendo desde hace aproximadamente 2 años, aquí en esta institución que es la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, que es la unidad central de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla con la presentación que traigo el día de hoy. Igual me dicen si ya se puede visualizar, ¿ok? Ustedes me avisan. Ok. Voy a ponerla en... Ya se ve completa la pantalla, ¿verdad? Ok. Bueno, como bien comentaban, pues lo que el día de hoy vengo a presentarles es el proyecto que se llama Reestructuración, Migración y Centralización de los Recursos de Información en el Repositorio Institucional Explora de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, para comenzar, voy a hablar un poquito del contexto, de cómo surge el Repositorio Institucional Explora, ¿no? Y también, pues, vale la pena resaltar que cuando trabajé en el CONACYT, llevé precisamente la gestión del repositorio institucional de la UNICACH en ese momento, ¿no? Entonces, pues también ya me es grato poder estar aquí y conocer un poquito también de ustedes, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar previamente con este contexto que les comentaba, y todo comienza en el año 2014. ¿Por qué en el 2014? En el 2014 se hace una reforma a lo que es la Ley de Ciencia y Tecnología. Comienzan estas inquietudes por incorporar el acceso abierto y entra esta iniciativa de ley en el 2014 para poder generar lo que sería el repositorio nacional. No venía en este momento especificado de qué manera iba a funcionar, ¿no? Entonces, el CONACYT es la principal entidad que se hace responsable de poder gestionar estos proyectos y esta red de repositorios institucionales
Y esto porque el CONACYT tiene esta función de poder brindar apoyos, ¿no? Este financiamiento público a investigaciones, ¿no? Que se generan en las universidades, tanto públicas y privadas de nuestro país. En este momento ya no se impulsa tanto las universidades privadas, pero se impulsan las universidades públicas y se financian investigaciones con ese recurso. Entonces surge toda esta inquietud de decir, ¿por qué si nosotros estamos compartiendo recurso público, por qué toda esta producción no se tiene disponible en acceso abierto? Entonces, es por eso que esta inquietud de decir, vamos a transparentar, ¿no? Cómo se está ejerciendo ese recurso y qué resultados nos está dando. Entonces, por eso es que se hace esta modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología en el año 2014. También durante este 2014, ya con esta implementación y esta aprobación de la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, específicamente en el capítulo 10 y a partir del artículo 64 es donde empieza a hablarse ya de el acceso abierto y el repositorio, ¿ok? Entonces, estos lineamientos generales se generan y se gestan en el CONACYT para poder establecer cuál es la forma en que va a operar esta política, ¿no? Y esto también sucede en el año 2014. Para 2015 sale la primera convocatoria para la creación de repositorios institucionales y es aquí donde entra específicamente el proyecto del repositorio institucional Explora. Como ven, pues entonces la Universidad Pedagógica Nacional es pionera al beneficiarse con ese recurso público para poder generar este proyecto que el día de hoy les estoy presentando. También durante el 2015 se generan los lineamientos técnicos para repositorio nacional y repositorios institucionales. ¿Qué quiere decir? Que necesitábamos también generar toda esta documentación que permitiera crear estos proyectos, ¿no? Desde cómo yo como CONACYT, financiador y quien va a estar gestionando todo esto, qué es lo que voy a estar solicitando y qué es lo que se va a requerir de los beneficiarios de esta política, ¿ok? También se generó lo que son los repositorios de CPI, que son los Centros Públicos de Investigación de CONACYT, que aproximadamente, no recuerdo bien la cifra, pero está entre los 20 y 23 centros públicos de investigación. A estos repositorios no se les dio un financiamiento como tal, como se hizo en la primera convocatoria, sino que a los centros públicos de investigación, como el Colegio de la Frontera Sur, el Flaxo, el Colegio de Sonora y todos estos, se les dio un repositorio, ¿no? Ya se les dio la plataforma hecha, no se les dio ese dinero para poderlos crear. Entonces aquí hay otra modalidad de cómo se estuvo gestando o orquestando esta política de ciencia abierta, ¿no? Entonces a ellos y a ellas se les dio la plataforma ya hecha y ya no se les dio el dinero como se les dio a las primeras instituciones participantes de la convocatoria. También durante el 2016 se hace ya formalmente lo que es el repositorio nacional, que es este cosechador de repositorios, porque debemos entender que el repositorio nacional no tiene albergado dentro de su plataforma todos los recursos, sino es un cosechador. ¿Qué es un cosechador? Que tú haces la búsqueda concentrada en una plataforma y él solamente va a jalar los recursos de los repositorios que estén interoperando con esta plataforma, ¿no? Entonces el repositorio nacional no alberga ningún repositorio y ningún recurso como tal, sino que solamente jala los recursos de los repositorios que están conectados a través del OAI-PMH para poder interoperar entre estas plataformas, ¿ok? Para 2017 sale lo que es la segunda convocatoria para repositorios institucionales, ¿no? Y aquí otras instituciones comienzan a participar, también entran instituciones privadas como la Ibero. La Ibero también entró dentro de estas instituciones beneficiarias para poder crear un repositorio institucional, por lo que les decía, ¿no? Se trataba de rescatar pues todo este financiamiento que se les daba a las instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Que hicieran investigación y que se beneficiaran con los recursos que brindaba en este momento CONACYT. Otro de los elementos importantes, en 2017 se genera lo que son los lineamientos de ciencia abierta. Tenemos que también entender que todo esto comienza como acceso abierto, ¿no? Que es solamente poner a disposición los resultados de la investigación, pero después comenzó esta inquietud de decir, ¿por qué solamente me vas a dar acceso a tus resultados de investigación? ¿No? También necesitamos que nos des una transparencia,
¿no? Este acceso a todo lo que se generó previo a los resultados, ¿no? Ahí tenemos datos, tenemos otras cosas que pueden ser reutilizadas para darles un nuevo uso y generar nueva investigación. Entonces, hacia eso es donde se va enfocado la parte de ciencia abierta con estos lineamientos generales. Aquí se genera también lo que es la política de ciencia abierta, que tenía como objetivo coaccionar varias políticas, ¿no? Que van desde el CONRICIT, desde la conectividad y todos estos elementos que permitirían el intercambio de información y obviamente pues concentrar toda esta información dentro de las plataformas como los repositorios. Por último, tenemos lo que son los lineamientos generales también de ciencia abierta, que donde ya viene más específico todo, qué atribuciones tendría este comité, que integraría este consejo de este comité de ciencia abierta dentro del propio CONACYT para la toma de decisiones y saber también cuánto se le podría brindar de financiamiento a quienes estuvieran participando en las convocatorias. También es importante mencionar que actualmente pues, el repositorio nacional ya no financia proyectos para poder gestionar esta parte de repositorios institucionales. Actualmente solamente orienta, ¿no? A quienes ya en su momento se beneficiaron como para poder orientarles sobre ciertas dudas, ¿no? Pero se ha mantenido un poco ajeno esta parte del repositorio nacional, ¿no? Eso también es importante aclararlo. Después de que ya les di un breve recorrido de cómo nace toda esta parte de los repositorios institucionales en México y cómo la Universidad Pedagógica Nacional es pionera y beneficiaria en la primera convocatoria, vamos a pasar a lo que sería también cómo está conformada esta red de repositorios, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que el repositorio nacional es este cosechador que les comentaba y dentro de este repositorio nacional existen dos tipos de repositorios, que serían los repositorios institucionales de literatura y los repositorios institucionales de datos. En este caso, yo solamente me voy a enfocar a los repositorios de literatura porque el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional es de esta naturaleza, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sí cosechan el repositorio nacional en cuanto a los repositorios institucionales específicamente de literatura? El lineamiento cuarto dentro de toda la normativa que maneja el CONACYT es que serían específicamente tesis de posgrado, ¿no? Porque también cuando trabajaba ahí había muchas dudas de personas que querían meter de licenciatura, pero no se aceptaban las de licenciatura porque pues la mayoría de las y los estudiantes que estudiaban este nivel educativo no tenían un financiamiento o un apoyo por parte de CONACYT, entonces pues no era de su interés esa cosecha de estos recursos, ¿no? Entonces, por eso se abogaba porque se integraran solamente los de posgrado, porque muchos de los posgrados que están en las universidades pertenecen a lo que ahora son el sistema de posgrados de calidad, ¿no? Lo que antes eran el PNPC, ¿no? Entonces, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Entonces, es por eso que solamente cosecha tesis de posgrado, ¿no? En este caso, también de especialidades o especializaciones que hay dentro de las universidades, artículos de revistas, pero no de cualquier revista, obviamente tienen que ser artículos de investigación, ¿no? No tanto de divulgación y que obviamente pues tengan revisión por pares. También libros que sean editados por la institución y que obviamente no tengan conflicto con esta parte de derechos de autor o que estén sus derechos patrimoniales cedidos a una editorial, ¿no? También los capítulos de libros, los preprints, que también son importantes, ¿no? Porque aquí hay casos también como muy particulares, por ejemplo, en ciencias como la medicina, las ciencias biológicas y todas estas, que la mayoría de sus autores e investigadores e investigadoras publican en revistas, ¿no? Que se tiene que pagar para poder acceder, pues una de las alternativas que nosotros podríamos tener para poder integrar estos artículos es que nos manden el preprint, que es la versión previa a que se mande a la editorial y que tenga toda esta corrección de estilo y todos estos cambios que ya se piden dentro del comité editorial. Entonces se pueden subir los preprints para poder también tener esa información dentro de las plataformas como los repositorios institucionales y también muy pocas instituciones subían lo que son las patentes de lo que iban creando, ¿no? También es importante aclarar que dentro de los repositorios de literatura hay cosas que no se pueden subir, ¿no? O que no son sí se pueden subir, pero no son de interés para el CONACYT, dentro de la normativa que maneja. Por ejemplo, materiales de naturaleza administrativa, ¿no? Como algún manual de operación o ciertas cosas, notas periodísticas, ¿no? A lo mejor cada quien tiene
lo que era un archivo vertical sobre noticias que hablaban sobre la universidad o materiales protegidos por derechos de autor, no se pueden subir a los repositorios institucionales por toda esa cuestión de los derechos de autor, ni las tesis de licenciatura, ni las tesinas, ¿no? Entonces, todas estas no entran dentro de lo que cosecha CONACYT, ¿no? Otra cosa importante es pues que los repositorios pues pretenden acopiar, preservar y asegurar este acceso abierto, que quiere decir que no existan limitaciones ni barreras económicas ni para poder acceder, ¿no? Y que te den el acceso en texto completo a las obras, ¿no? Y muchos de estos repositorios, la verdad es que fueron muy importantes para el contexto que vivimos de la pandemia de COVID-19, ¿no? Porque decíamos, ¿y ahora cómo vamos a brindar servicios si casi todas nuestras colecciones están en físico, ¿no? Entonces los repositorios sirvieron mucho como esta parte de equilibrio, ¿no? Y de acceso y de democratización hacia brindarle servicios a nuestras comunidades de usuarios y usuarias, ¿ok? Otro punto importante es ya adentrarme a lo que es específicamente el repositorio Explora, que es del que les voy a platicar y compartir mi experiencia como líder de este proyecto. ¿Ok? Bueno, principalmente pues es una plataforma que nos va a permitir recopilar la producción académica y de investigación de las distintas unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional. Como ustedes saben, no solamente es una Universidad Pedagógica Nacional, sino que alrededor de la República pues hay muchas unidades y sedes, ¿no? Entonces, la sede principal pues está aquí en Ciudad de México, que es donde yo trabajo en la unidad de Ajusco, pero no debemos también olvidarnos que dentro del interior de la República pues existen otras unidades y subsedes, ¿no? Entonces el objetivo es recopilar todo esto, pero es un trabajo muy complicado por todos estos factores, ¿no? De que estamos en distintos espacios, ¿no? Entonces, también otra de las limitantes que nos impiden un poquito recuperar esta producción es que en la mayoría de las bibliotecas de la Universidad Pedagógica Nacional de otras partes no hay personal bibliotecario profesional y también tristemente no existen bibliotecas, ¿no? Entonces también las realidades son algo complejas dentro de la propia red de unidades y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? También la parte de qué es lo que se pretende con Explora es organizar todos estos trabajos de titulación. Aquí sí estamos nosotros tratando de integrar de licenciatura, aunque al CONACYT no le sean de importancia, y ahorita les voy a explicar por qué lo estamos integrando, ¿ok? Los trabajos de especialización, aquí en la Universidad Pedagógica Nacional hay varias especializaciones, maestría, doctorado, además de libros, que también tenemos esta parte de fomento editorial, capítulos de libros, artículos de revistas que también se generan aquí, memorias de congresos, y otros materiales que tengan afinidades a las ciencias de la educación, que es hacia donde nosotros nos enfocamos con la formación del capital humano que se hace dentro de esta universidad. También se pretende preservar y difundir, ¿no? Que sean todos estos recursos de información en texto completo y obviamente pues en acceso abierto, ¿no? Que no existan todas estas limitaciones o barreras económicas para poder acceder a estos recursos de información que están dentro de nuestra plataforma. Esto es muy importante porque muchas de las veces no nos enfocamos cuando hacemos o creamos repositorios a esta parte de la preservación digital, ¿no? Que también es todo un tema que está surgiendo también para poder ver de qué manera, ¿no? Vamos a conservar y preservar estos recursos de información, ¿no? Otro de los puntos importantes que para poder dar paso a la reestructuración de este repositorio es haber hecho un diagnóstico previo, saber cómo estaba el repositorio, ¿no? ¿Qué pros y contras tenía, ¿no? Entonces, por eso fue importante hacer un diagnóstico previo que nos permitiera hacer una toma de decisiones y poder justificar. No era como decir voy a llegar, todo no sirve nada y entonces yo voy a implementar, no. Siempre que uno gestiona un proyecto, es importante tener un diagnóstico previo de la situación, de cómo se encuentra, ¿no? Entonces, en este diagnóstico, yo específicamente y con ayuda de algunos otros colegas, elaboramos este diagnóstico que tiene que ver con el objetivo general, ¿no? El contexto, ¿no? Conocer este contexto, que es de lo que ya les hablé previamente, aspectos normativos y generales de la operación del repositorio, todos estos elementos normativos y estándares que nos permiten adecuarnos y poder ser interoperables con otras plataformas. También un marco
normativo general del Repositorio Nacional, que es sobre lo que nosotros nos vamos guiando, un marco normativo general que la propia Universidad Pedagógica Nacional establece, ¿no? Porque este proyecto pertenece al Programa Integral de Desarrollo Institucional de la gestión que está actualmente dentro de la universidad, entonces es un proyecto prioritario. También las problemáticas que se identificaron con este diagnóstico y que van enfocadas específicamente a la conformación de colecciones, también a la parte del uso de metadatos, a cómo se estaba dispersando la producción académica y de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, y también las propuestas de mejora, porque no solamente era decir, bueno, tienes todos estos problemas, pero está bien que me los hayas dicho, pero ¿cómo vamos a resolverlo? Dame también alternativas. Entonces, aquí estamos viendo dentro de las propuestas para poder aminorar estas problemáticas, el marco normativo, toda esta parte, el depósito de obras, ¿no? Porque también es importante saber de dónde están viniendo estas obras con las cuales hacemos ingesta dentro de la plataforma de un repositorio, el marco normativo de conocer los metadatos, su uso también, las propuestas también para la conformación de colecciones, la asignación del uso de metadatos, documentar todo, porque también un reto muy importante dentro de este diagnóstico es que identificamos que no había nada documentado. Entonces, ¿qué pasa cuando no se documentan las cosas? Que los procedimientos cada quien los hace como entiende, ¿no? Entonces, ahí es donde ya no empiezas a ver que hay una normalización de metadatos, no hay una coherencia y entonces, por ende, hay muchos errores dentro del uso de metadatos, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre documentar todos los procedimientos que se tienen que ir haciendo, ¿no? También la infraestructura de la plataforma, que esto también fue hacer un diagnóstico de en qué versión de DSpace se encontraba, qué tanto se le podía mover, cómo se podía actualizar. Entonces, todos estos elementos también necesitábamos verlos, todo este aspecto también del servidor, del espacio que necesitamos para obviamente hacer una proyección y un análisis hacia cuánto va a ir creciendo año con año el almacenamiento y las colecciones dentro de la plataforma. Entonces, todo esto también necesitábamos tenerlo en consideración con esta parte de infraestructura y plataforma. Obviamente el aspecto de metadatos que es fundamental, y obviamente mapeos, ¿no? Estos mapeos que también nos permitieron hacer una migración y una conversión también de datos para poderlos pasar a una nueva plataforma, que para allá es a donde ahorita les voy a estar platicando un poquito. Y obviamente pues generar toda esta migración de donde estaba dispersa la producción académica y de investigación de la UP. Siguiendo con el diagnóstico, pues les comento, esta primera imagen pertenece a lo que era el repositorio institucional Explora, lo que se entregó a CONACYT. Como ven, es una interfaz muy, muy sencilla, ¿no? Solamente habían identificadas 2 colecciones, que eran publicaciones académicas y tesis, ¿ok? Pues como ven, la verdad es que no son muy amigables. O sea, si tú entrabas, pues dirías que son publicaciones académicas, ¿no? Tú pensándote o poniéndote en la posición como usuario, pues no hay una claridad para poder identificar qué puedo encontrar ahí, ¿no? Entonces nada más estaban esas 2 colecciones que eran publicaciones académicas y de tesis en esta versión de Explora. Y habían solamente 3 índices que eran autor, materia y fecha, solamente, ¿no? No había otra forma de recuperar datos que pudieran ser relevantes, ¿no? Pero también otra parte dentro del diagnóstico es que pues estaba también dispersa en otro repositorio que tenían aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, y que se llamaba TESI-UPN, que este fue el primer repositorio que creó la Universidad Pedagógica Nacional, y en el institucional encontrábamos solamente tesis de posgrado y encontrábamos algunos artículos de revistas y algunos libros. Y en este otro que es TESI-UPN estaban todas las tesis de las unidades y obviamente pues la mayoría eran de licenciatura, ¿no? Y como ven en este de TESI-UPN ni siquiera hay una colección definida, o sea, no te decía que hay, y tampoco hay índices. Entonces, como ven, pues la problemática pues sí era algo grave, ¿no? Porque no se tenían identificadas muchas cosas, pero al menos era funcional porque permitía al menos poder identificar y sabíamos que ahí estaba almacenada la producción académica y de investigación, pero también estaba dispersa esta producción en lo que es el catálogo de COA, que es el catálogo que se maneja aquí dentro de la Biblioteca Gregorio Torres Quintero.
Entonces también aquí estaba dispersa la producción. Entonces, como pueden observar, habían 3 plataformas diferentes en donde se depositaban los recursos de información de la producción académica y de investigación de los y las académicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, esto nos lleva a pensar que para el usuario no es nada cómodo decir, entonces, ¿dónde busco? Tienes 3 plataformas en las que tengo que buscar. Y entonces ahí poniéndonos en ese lugar, decidimos generar una sola plataforma que concentrara estas tres depositarios de esta producción. ¿Ok? También dentro de este diagnóstico, pues se enfocó específicamente a lo que son las colecciones. Para esta propuesta de reestructuración, fue importante conocer la plataforma de DSpace. Aquí, con la ayuda de mi compañero Raúl Arredondo Galván, que fue quien nos dio esta pauta de decir, vamos a generar una nueva plataforma en DSpace con una versión 6.3, que es con la que estamos trabajando y que es una versión estable. Vamos a trabajar sobre ella y vamos a hacer esa migración, ¿no? Vamos a reestructurar colecciones, vamos a tratar de definirlas que sean mucho más claras para las y los usuarios. Entonces, ¿cuál fue la normativa o el criterio para la conformación de estas colecciones? Nos fuimos hacia la Organización Nacional de Estándares de Información, en su abreviatura en inglés NISO, que obviamente nos permitió definir qué es una colección digital, ¿no? Y dice, una colección digital consiste en objetos digitales que se seleccionan y organizan para facilitar su descubrimiento, acceso y uso a través de metadatos y la interfaz de usuario, los cuales crean la experiencia de usuario de una colección. Siguiendo con este criterio, entonces se identificaron qué tipo de recursos habían dentro de estas 3 plataformas para poder ir identificando y cómo se iban a conformar estas colecciones. También algo importante fue la procedencia de las colecciones, porque esto también es importante identificar porque teníamos que saber de dónde están viniendo. En este caso, quienes nos ayudan en la ingesta o quienes nos proveen de recursos de información son los trabajos recepcionales de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, pero también de las unidades que están dentro de la Ciudad de México, ¿no? Y algunas con las que se ha mantenido esta cooperación en otros estados de la propia Universidad Pedagógica Nacional. También se almacenan lo que son las obras producidas por la UPN, específicamente en fomento editorial de la unidad Ajusco, ¿no? Y obviamente también para poder tener toda esta ingesta necesitábamos lo que son las cartas de autorización, ¿no? Que los propios autores y autoras nos permitieran subir sus recursos de información al repositorio institucional Explora. Dentro de las colecciones que se conformaron ya con todos estos criterios, se conformó una colección de artículos que está constituida específicamente por los artículos y hacemos una breve descripción. Una colección de memorias de congresos y que aquí se van a dividir en ítems publicados en memorias de congresos, objetos de congresos no publicadas, conferencias, memorias de congresos y pósters, ¿no? También de conferencias que se dan. También están lo que son trabajos recepcionales, que estos trabajos recepcionales se dividen en licenciatura, especialización, maestría y doctorado, ¿no? También están lo que son libros, y esta colección está integrada por libros y capítulos de libros, y también está la colección de informes y reportes de investigación, ¿no? Que también están, estas son a grandes rasgos las colecciones que se conformaron y ya permitirían identificar de manera más clara qué es lo que hay dentro de Explora, ¿no? Y ya no solamente decir que hay 2 colecciones, ¿ok? También acá dentro de la interfaz de Explora se hizo una descripción de qué puede encontrar el usuario dentro del repositorio. Si tienen oportunidad en algún momento de echarle un ojito al repositorio, la liga es la que está aquí abajito de mi presentación para que puedan pues ver cómo quedó ya físicamente este repositorio. ¿Ok? Y aquí están igual las colecciones como les comentaba. Otra parte importante de lo que les comentaba previamente es la carta de cesión o carta de autorización. Esta carta de autorización ya existía dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, pero habían ciertos vacíos. Por ejemplo, no te decía si el autor o la autora no permitía la visualización de su recurso de información, ¿qué hacías tú como biblioteca? ¿No? Entonces, ahí había un vacío de decir, pues no estoy siendo claro ni clara con qué voy a hacer con tu obra, ¿no? Y entonces se analizó y empecé a estructurar toda esta parte para decir, bueno,
tú no me permites que se visualice tu tesis, pero me vas a permitir hacerte tu registro, que quede evidencia de tu trabajo dentro del repositorio, pero tu recurso de información va a estar oculto, o sea, no lo van a poder ver, ¿no? Entonces, esto también fue una alternativa que se les dio, ¿no? Para decir, pues aquí también tenemos esta tesis, hacemos una nota dentro de los metadatos de decir que esta solamente se puede consultar en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? O sea que no se va a poder dar acceso de vía remota como se daría con las otras tesis, ¿no? O trabajos de titulación. Y también otro de los puntos importantes dentro de esta carta es que ya empezamos a pedir los identificadores de autor o autora, porque el CONACYT, como saben, pues te pide un identificador como el CURP, el ORCID del CBU y otros, ¿no? Entonces aquí ya los estamos tratando de meter para que ya no nos sea tan difícil recuperarlos, porque a veces es muy complicado poder recuperar estos identificadores y es un metadato obligatorio. Otro de los puntos muy importantes dentro de esta nueva versión de la carta es que también ya les decimos qué licencia Creative Commons estamos utilizando, porque obviamente pues darle certeza a los autores y las autoras de que con esta licencia, ¿qué es lo que tú estás permitiéndole a terceros hacer sobre cuando utiliza tu obra, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos diciendo que la licencia que se está utilizando, el autor o la autora va a permitir copiar, reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra y generar obras derivadas, siempre y cuando se cite, se reconozca al autor o la autora original, se distribuya la obra derivada con esta misma licencia y que obviamente pues no se comercialice, ¿no? Entonces estamos siendo claros y claras con los autores y autoras a la hora de saber qué uso le van a poder dar a sus obras las personas que consulten sus trabajos recepcionales, sus libros y lo que se encuentre dentro del repositorio institucional Explora. Aquí también les dejamos una nota de decir, esta carta también se va a integrar al registro, pero no va a ser pública por todos los datos personales que ya tiene. Entonces, esta carta también se incluye dentro del registro, pero se mantiene oculta para que nosotros, por ejemplo, si alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Es que yo nunca te autoricé que subieras mi tesis. Y entonces para mí sea fácil justificar y decir, oye, yo tengo firmada tu carta y la tengo aquí, ¿no? Entonces, es como ir facilitando este trabajo y este flujo, ¿no? Otro de los puntos importantes que se estuvo trabajando con todo esto, esta es la interfaz como tal ya de la nueva versión de Explora. Ya decimos qué es Explora, qué es el repositorio institucional y qué pueden encontrar. También aquí ya están también divididas las 5 colecciones que tenemos ya definidas, ¿no? Y si le apretamos, nos dan las descripciones de lo que puedes encontrar y cuántos recursos hay en cada colección, que esto también es muy importante porque al final a veces nos piden reportes y luego decimos, no, pues es que de verdad no sé cuántos recursos tengo en esta colección. Entonces ya tratamos también como de ir poniendo toda esta parte dentro de esta plataforma con el objetivo de que sea más sencillo para el usuario y la usuaria. También generamos índices, por ejemplo, les comentaba, antes nada más había autor, temas y fechas. Aquí estamos retomando autores, temas, pero también estamos recuperando las fechas, estamos recuperando las modalidades de titulación, porque por ejemplo, platicando nos decían, es que nada más me están pidiendo que sean tesis, o me están pidiendo trabajos de intervención de campo, bla, bla, bla. Entonces dijimos, este es un metadato muy importante porque la comunidad está demandando y quiere saber cuáles son esas modalidades con las que se están titulando. Entonces también hicimos un índice que nos permitiera recuperar esto. También el programa académico, de decir de qué licenciatura, de qué maestría, de qué especialización y doctorado y maestría se están generando estos trabajos recepcionales, ¿ok? También la institución, porque como les decía, si estamos concentrando la producción de distintas unidades, sedes y subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional, pues es importante saber de qué unidad, sede y subsede está proviniendo. Entonces, se hizo también un índice que se está empezando a normalizar para tener ya identificado bien y homologado cómo se tiene que hacer. Y también series. Esto es importante porque muchos de los recursos o de los materiales que se publican en Fomento Editorial pertenecen a series, ¿no? Entonces también estamos recuperando estas series para saber a qué serie pertenece cada uno de los recursos que se publican, ¿no? El contribuidor, que en este caso también recuperamos lo que son los asesores y asesoras de tesis, que anteriormente pues tampoco se recuperaba, ¿no? Y esto también nos sirve para poder saber quién está produciendo más, ¿no? ¿Qué autor, más bien qué asesor o asesora tiene más trabajos, ¿no?
También el tipo de recurso, que esto también es importante, porque es un metadata también que da mucha lata cuando estamos con toda esta parte normativa de CONACYT, ¿no? Entonces también ya tener bien identificado estos tipos de recursos que se da gracias al análisis de la conformación de las colecciones que ya se tienen. Y otro punto importante dentro de este diagnóstico es que con las versiones anteriores de Explora, pues no se tenían plantillas predeterminadas de metadatos por colección. O sea, se metían así como cayera, ¿no? Entonces, tampoco había quien validara esa información. Y entonces eso empezó a generar duplicados, empezar a generar errores en el uso de metadatos y obviamente pues había un desconocimiento del esquema de metadatos de Dublin Core. Entonces, ya cuando se llega a esto, se evidencia que hay estas problemáticas y entonces se empiezan a conformar plantillas específicas por colección, porque cada colección tiene particularidades. Entonces, no le vas a poner asesor a un libro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, teníamos que hacer estas delimitaciones de qué metadatos específicos lleva cada colección que se conforma dentro de Explora. También otro punto importante es que todo esto tiene que estar normalizado y tiene que estar bajo estándares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el propio Dublin Core es una norma ISO, ¿no? También otra de las normas ISO que utilizamos, pues es la ISO 639-3 para el listado de abreviaturas de idiomas. Por ejemplo, aquí en la Universidad Pedagógica Nacional hay una licenciatura en educación indígena. Entonces, hay muchas lenguas que también tienen que irse representando y para eso necesitamos normalizarlo a través de la norma ISO. También está la ISO 8601 para el formato de fecha. También están las licencias Creative Commons, que son quienes nos dan estas pautas para poder liberar, ¿no?, las obras. Y también los formatos, ¿no?, que son los listados que también usan de abreviaturas en Internet. Los vocabularios controlados que también se están generando para poder homologar la versión del recurso, los derechos de acceso, si está en acceso abierto, si es acceso restringido, ¿no? Todos estos términos y también los tipos de recursos, ¿no? Que en este caso todos están enfocados a OpenAIRE, que es lo que señala el propio CONACYT, ¿ok? Y la norma ISO para la elaboración de resúmenes también, porque es importante también agregarles estos elementos dentro de la descripción de cada recurso que estamos haciendo dentro del repositorio institucional Explora. Dentro de los metadatos también se hace un cuadro, ¿no? Para también decir, o sea, también debe entrar la norma biblio dentro de la normalización de metadatos, por ejemplo, ¿no? Para los que son los autores o los creadores o creadoras, se utiliza RDA, también para los colaboradores y colaboradoras, ¿no? Para los títulos, ciertas normas, todos estos ya se tienen también identificados dentro de cuadros para que se sepa qué se está utilizando para cada metadato. Este ejemplo que les traigo, pues ya es un ejemplo elaborado ya con esta normativa, ¿no? Para poder saber cómo están quedando los registros ya de manera homologada y normalizada, ¿no? Ya con todos estos criterios. Para llegar a todo esto, pues también se tuvieron que hacer guías, lo que les comentaba, ir documentando los procedimientos. Por ejemplo, nosotros creamos una guía de normalización para la edición de metadatos del repositorio, porque también dentro del equipo de trabajo no solamente son biblios, hay personal administrativo que también puede cooperar y puede colaborar, ¿no? Y que necesitamos tomarlos en cuenta como parte del equipo de trabajo y entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues tuvimos que hacer una capacitación, explicarles y generar estos instrumentos que sean muy detallados para que sepan cómo se tienen que ir corrigiendo ciertas cosas. Aquí es importante mencionar que el personal administrativo no hace registros, sino que solamente nos ayuda a editar cosas, ¿no? También se está trabajando en la generación de una política de repositorio institucional, ¿no? Las políticas generales que contemplan puntos como la gestión, la descripción de los tipos de recursos y los metadatos, el depósito de las obras, la remoción y el retiro de objetos digitales y la preservación. Y también se está creando, o se creó en este momento, pues también el manual de creación de DOIS, ¿no? Como parte también de esta estrategia de preservación digital que se tiene dentro del repositorio institucional Explora. Y también un punto muy importante es la visibilidad, o sea, todo este trabajo a dónde va a dar, ¿no? Entonces, el repositorio institucional Explora tiene una visibilidad nacional a través de lo que es el repositorio nacional de CONACYT,
también tiene una visibilidad a nivel América Latina. Específicamente también interoperamos con Remeri, con la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, y a su vez Remeri también es la plataforma que se conecta directamente con la referencia, con la red de repositorios de acceso abierto a la ciencia a nivel América Latina. Y también estamos por comenzar a interoperar con la red Claxo, ¿no? Que también da esta visibilidad a nivel América Latina de los recursos de información que se depositan, ¿no? También, aunque no lo tengo dentro de esta presentación, dentro de la conversión y la migración que se hizo de estas tres plataformas, pues se tuvo que hacer un análisis de todos los elementos y las etiquetas de Dublin Core y cómo estas etiquetas se tienen que pasar a la conversión de metadatos con Dublin Core. Aquí también fue importante comentar que nosotros no nos adaptamos al esquema Dublin Core sencillo, ¿no? Sino tuvimos que adaptarnos al cualificado que nos permitiera ser muy precisos con el dato que queríamos describir dentro de los recursos de información, ¿no? Otro punto importante dentro de todo esto es qué es lo que sigue con este repositorio institucional Explora. Primeramente, es importante el generar, ¿no? Una política a nivel institucional de ciencia, de acceso abierto, perdón, que permita a las y los investigadores pues realmente depositar su producción y que no solamente nos quedemos limitados a que solamente van a entrar las tesis y lo que se publica en Fomento Editorial. Hay muchas cosas que se publican por fuera y que solamente tienen las y los investigadores dentro de sus archivos. Entonces, aquí por eso es importante comenzar con esta política de ciencia de acceso abierto dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, que nos ayude a coaccionar esfuerzos y obviamente saber que la biblioteca no es un ente que va a trabajar solo en este proceso. Necesitamos de otras instancias dentro de la universidad para que podamos colaborar y todo esto aterrice a través de lo que es la política de acceso abierto que se pretende trabajar. También otro punto importante que se tiene como a futuro para empezar a trabajar, el autoarchivo, ¿no? El autodepósito, que el propio investigador o investigadora pueda ser capaz de depositar sus obras, ¿no? De manera muy autónoma y autodidacta, subir sus propios recursos, sabiendo ya que son recursos de acceso abierto y que no son. Y para llegar a esto, pues también necesitamos generar jornadas de capacitación para que puedan entender este modelo, ¿no? Y obviamente, pues también se sigue trabajando en esta parte con la migración y conversión de metadatos, pues es algo complejo porque es un trabajo de muchísimos años que no se puede solucionar de manera rápida, ¿no? Hay cosas que no se pueden cambiar de manera global, sino que se tiene que hacer uno por uno, ¿no? También se está trabajando en esta parte de la conversión de archivos para ponerles OSR. Entonces, ahí es donde están entrando mucho del trabajo administrativo, del personal administrativo que trabaja dentro de la universidad y que son quienes también nos están apoyando y se están siendo parte de este cambio que se está tratando de hacer con la nueva plataforma del repositorio institucional Explora. Y bueno, sí, ya voy a terminar, de hecho ya voy para allá. Algo que quiero hacer también es presentar el equipo de trabajo con el que he estado trabajando todo este proyecto y liderando, ¿no? En mi equipo de trabajo, que es Raúl Arredondo Galván, quien se ha encargado de toda esta parte de la plataforma, de decir, ¿sabes qué? Yo necesito que tenga esto, que venga esto, que los flujos de trabajo de los roles que tenemos cada uno y uno dentro de la plataforma sea así, porque ahora ya tenemos que validar los registros, ya no es que de manera automática los subo, no, sino que yo tengo que validar que realmente se estén adaptando a lo que se está estipulando en la normativa, ¿no? Antonio Mendoza, que es el jefe del departamento donde yo trabajo, ¿no? A Yuriko Bermúdez, y que obviamente Antonio es quien recibe toda esta producción de las unidades, ¿no? Para podernosla brindar. Yuriko, que también está con esta parte de la revisión de lo que está haciendo el personal administrativo en la edición de metadatos. Karen Martínez Acevedo, que es quien se encarga de la ingesta de lo que va llegando nuevo de tesis al repositorio, y Fernanda y Livio, que son el personal administrativo de apoyo en esta parte de la revisión de metadatos dentro de la migración que se hizo de estas tres plataformas a una sola. ¿Ok? Y bueno, yo les agradezco la atención, la invitación y espero que les haya interesado el trabajo que les presento y que obviamente pues también les haya podido generar algunas interrogantes y bueno, pues estoy también disponible para cualquier duda, cualquier asesoramiento que necesiten o apoyo
Con todo gusto, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias y bonito día. Pregunta. Por favor, me apoya con el micrófono. Muchas gracias, pues muy emocionada por toda la información que nos estás brindando en esta mañana. Y te quería preguntar primero cuál era el equipo de trabajo, pero ya me lo respondiste. Y también cómo hacen ese enlace o ese vínculo con la academia, sobre todo con los investigadores, que creo que no me van a dejar mentir que aquí ha sido un poco difícil esa tarea, y sobre todo por los CBUs, por así la CUR y todo eso, ¿no? Porque tenemos mucho material, pero que tenemos ahí y que no podemos sacarlo mientras no tengamos ese metadato. Gracias. Muy pertinente tu pregunta. Es un temazo esa parte de poder recuperar los identificadores de autor y autora. De hecho, pues yo he tenido la oportunidad de colaborar de cerca con la persona que está en la coordinación del posgrado. Entonces, yo lo que he tratado es de ir de manera personal, ¿no? Presentarles un poquito el trabajo que se hace en Explora, porque yo creo que es un trabajo de convencimiento, de vender y de saber por qué es importante tu trabajo y cómo me puedes ayudar tú a mí, ¿no? Entonces, me he acercado con ellos y ellas, hemos trabajado también mucho con estas campañas de concientización con la comunidad, de decir, te voy a presentar Explora, ¿no? Ya te lo presenté, tenemos esto y yo el otro, pero en la presentación que se hace también digo, ¿tú de qué manera puedes ayudarme a mí? ¿No? Para visibilizarte dentro de todos estos canales, porque a veces no tienen conocimiento de que la plataforma les da visibilidad, ¿no? Ya se dan cuenta cuando empiezan a decir, necesito que me digas el impacto que tienen mis publicaciones, ¿no? Y entonces le digo, si tú tuvieras tu producción aquí en Explora, te permitiría hacer esas conexiones con Google Académico, ¿no? Y nos permitiría saber qué está saliendo de aquí y cómo se están citando, ¿no? Entonces, todas estas cosas yo las voy relacionando, ¿no? También les voy comentando como de, si tú me dices, si tú me ayudas con estos datos, yo puedo tener almacenado aquí información que te va a servir a ti para la evaluación que te hace el CONACYT de tus programas, ¿no? Porque, como sabrán, cuando pasan toda esta evaluación de ahora el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, pues también te pide que esté tu producción en un repositorio. Entonces le digo, pues si tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no? Me he ido a acercar, de hecho, en la coordinación tienen un histórico de las personas que han cursado las especializaciones, maestrías y doctorados de la universidad y tienen los nombres, el título del proyecto con el que entraron, de qué generación son y tienen también ahí los CBUs. Entonces me han mandado como en retrospectiva todos estos datos. Entonces yo ya con estos datos yo puedo hacer el registro o darlos de alta dentro del sistema de control de autoridad de CONACYT. También sí nos ha costado un poquito esta parte de que nos entreguen su producción, que yo también ahí les he puesto un freno, porque lo que les comentaba, para la parte de la ingesta, solamente en esta primera etapa estamos contemplando con lo que ya se venía trabajando, que son los trabajos recepcionales y lo que se genera en fomento editorial, pero yo sé que tenemos una deuda directa con los investigadores e investigadoras de que nos den su producción, pero yo no lo he permitido aún como tal, porque es abrirle una ventana a que me depositen y me manden cosas que a lo mejor pues no nos interesan o que tengan problemas de derechos de autor. Entonces, por eso es que necesitamos trabajar en esta política general de acceso abierto, de acceso abierto dentro de la UPN y con ello comenzar a hacer campañas para poder platicar qué es el acceso abierto, cómo vas a poder hacer tu autodepósito y qué es lo que yo voy a recibir, porque si no es abrirles una puerta y que te empiecen a enviar cosas sin que haya un análisis previo y que a ti te va a quitar tiempo y en lo que tú estás revisando todo eso, ¿no? Entonces es por eso que nosotros lo estamos contemplando en una siguiente etapa, ya para poder tener ese acercamiento directo con la academia, ¿no? Entonces, esas son como algunas de las cosas que yo te puedo compartir de acuerdo a la experiencia que he tenido directamente con el trabajo que se está haciendo aquí en el repositorio institucional Explora. Gracias.
tomé nota de todo. Muchas gracias. Bueno, hola Michelle, soy Felipe Martínez, director de aquí de este centro de información, y agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y desde luego por la vida de nuestro compañero Mario. Creo que es un acierto, ¿no? Esto que estamos escuchando ahora. Nos ha tocado en breve tiempo, desde 2019 a la fecha en la universidad, aquí en la UNICACH, pues levantar a lo que tenemos ahorita como proyecto, se llama Repositorio Institucional UNICACH. Esta ponencia la estamos compartiendo a través de los canales de información y me importa mucho, nos interesa, vaya, que sí se llegue hasta los académicos, ¿no? Que vean el nivel de importancia que tiene una presentación de este tipo. Es muy completa la presentación que nos has compartido. Es bastante información. Tenemos ahora el reto incluso de reestructurar en nuestro equipo, porque sí hace falta evidentemente personal humano para que tengamos funciones dentro de esto, ¿no? Y que creo que empezaste por algo bien importante mencionando sobre el perfil del bibliotecólogo, ¿no? Que eso es, pues eso es básico, pero ahorita ya se traduce a otra dimensión o a otra área, ¿no? En el camino que has ido presentando esto, pues también se han ido respondiendo mis preguntas, que no van ni al caso mencionarlas ahorita, pero sí a lo mejor algo importante, ¿no? De manera muy concreta. El hecho de cuál ha sido el proceso en tu institución de retomar todo, todo lo que no está digitalizado y que ahorita bueno, me imagino que también tienen como meta poblar de todo eso, es decir, como una retrospectiva para la digitalización y de nutrir todo este repositorio Explora. ¿Cuál ha sido la ruta? Sí, ahorita, bueno, lo que se está trabajando es ya desde que empezó la pandemia, se dejó de recibir todo lo impreso, ¿no? Ya no recibimos ninguna tesis impresa. Entonces, todo se está recibiendo ahorita digital, ¿no? De hecho, ahí también han surgido algunas otras problemáticas. Por ejemplo, otro de los problemas que hemos tenido es que no hay una manera homologada de poder entregar las portadas de las tesis. Como sabrán, la portada es lo más importante para nosotros para empezar a hacer una descripción, ¿no? Entonces, el saber que cada quien hace una portada diferente y te entregan cosas incompletas, o que no viene el asesor, o no viene el programa educativo del que está egresando, o que no viene de qué unidad es. Entonces, también hemos estado trabajando mucho con esta parte también de generar ya una portada homologada sin que nos metamos o seamos intrusos del manual de titulación que tenga cada programa académico, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya diseñamos una portada que pasó por el comité dentro de la universidad y que dijeron, pues realmente está ayudándonos a resolver este problema que identificamos y que sabíamos que existía, pero que no habíamos pensado en esta alternativa, ¿no? Con esta digitalización se está haciendo esta digitalización retrospectiva de las tesis, porque lo que identificamos al momento de trabajar con esta migración y conversión de metadatos es que habían tesis que a lo mejor ni siquiera pertenecían a la UPN, ¿no? Que fueron mucho anteriores a su creación, ¿no? Entonces, hicimos también ahí una depuración. Hubo también un primer proyecto de digitalización, más o menos de acuerdo a lo que he investigado para este diagnóstico, que fue como en el 2010 y que todo se digitalizaba como imagen. Entonces ahí dices, ahí tenemos un problema porque no permite el OCR, ya no se tienen físicas estas tesis, ¿no? Porque también ese es un problema al que nos estamos enfrentando, que puede que a lo mejor la digitalización no estuvo bien hecha, que faltaron páginas y que dices, yo ahora de dónde recupero eso. Por eso es que también a la vez me he estado así como replanteando esa idea de que no es tan bueno esta parte de no tener nada físico, ¿no? Por ejemplo, también teníamos esta parte de los libros que se publican en Fomento Editorial y de hacer un análisis de decir, pues no tenemos todo, ¿no? Y en ciertos momentos se decía, es que ya no vamos a recibir ningún ejemplar ya de lo que se publica, ¿no?
y dijimos, ¿cómo no? Al final se tiene que conformar una colección, platicando con otra compañera, una colección de la memoria institucional, de todo lo que se está produciendo en Fomento Editorial, ¿no? Y necesitamos tenerlo físico, ¿no? Para poder, y a través de eso es lo que también nosotros estamos recuperando para poder digitalizar, porque a veces son obras que se hizo un tiraje y que ya no las vas a encontrar nunca más, ¿no? Entonces, sí hemos tenido esos problemas de saber qué se tiene que digitalizar, también aquí mi compañera Karen se ha dedicado como a analizar qué es lo que tenemos y no tenemos dentro de Explora, y que ya tenemos por ahí cerca de 400 libros que no tenemos digitalizados, pero que ahí están, ¿no? Y que también, como saben, pues las instituciones públicas, específicamente pues las bibliotecas, estamos limitadas con este aspecto de de acceder al recurso o financiamiento. Entonces también estamos con hay otro proyecto dentro de la universidad, específicamente en la biblioteca, que se llama Biblioteca Digital, y que esperamos que de ahí podamos obtener ese beneficio para digitalizar lo que no se tiene, ¿no? Porque pues no se tiene ese recurso, y entonces estamos viendo como de qué manera, ¿no? Porque también tenemos que saber que aunque no tengamos el recurso, tenemos que tratar de resolver, ¿no? No ser o limitarnos por esta parte, pero sí, aquí estamos contemplando esta parte de poder beneficiarnos de otro financiamiento que tienen para poder hacer esta digitalización. Pero sí hay muchas cosas que aún faltan, ¿no? Por lo que les comentaba, había una problemática de que nadie supervisaba, y que entonces pues subían lo que se tenía, no se verificaba si ya estaba o no, y entonces pues nunca se tuvo un control de saber qué se tenía y qué no se tenía, ¿no? Y es por eso que ahora que se está analizando, pues dices, hay muchos faltantes que no se tienen y que entonces necesitamos comenzar a trabajarlos, ¿no? Gracias. Sí, claro, podría compartir. Gracias. Bueno, nada más termino diciendo que ahorita hay una comunidad aquí importante de académicos, estudiantes y de compañeros de biblioteca, y que la ponencia es buenísima, la agradecemos mucho, y que ojalá todos tomen conciencia y la importancia de cara al futuro, que lo importante que implica un trabajo académico desde que la obtención de sus grados de licenciatura, de posgrado, todos estén en un repositorio, en caso institucional, vinculado al repositorio CONACYT y al repositorio nacional para, ahora sí que para el acceso de todos los datos posibles, ¿no? Y muchísimas gracias por la participación. Gracias. Sí, y entendamos que esta parte de que ustedes pongan en acceso abierto sus obras, es una parte yo veo el acceso abierto como una forma de transparentar, porque al final muchas y muchos de ustedes recibieron una beca CONACYT, un apoyo, y que dices, es financiamiento público, entonces yo tengo que retribuir ese dinero, que la sociedad conozca en qué invirtió, ¿no? En qué estuve invirtiendo mi beca y qué resultados les voy a dar yo, ¿no? Entonces, es para eso también una rendición de cuentas, de transparentar en qué se está invirtiendo ese recurso y cuál es el resultado de ese recurso que se financió, ¿no? Y obviamente, pues, lo más importante, la visibilidad académica, ¿no? Y toda esta generación de indicadores que les facilite el trabajo también a ustedes como académicos, de decir, ¿sabes qué? Yo necesito que me digas cuántas tesis he hecho, ¿no? En este año. ¿Qué temáticas o cuál es la tendencia de los temas que he estado tratando, ¿no? Para eso nos sirven estos sistemas, para hacer esos análisis de datos que les sirvan a ustedes para todos estos reportes que les piden, y que obviamente pues ustedes puedan seguirse manteniendo dentro de estos financiamientos que da el propio CONACYT, ¿no? Entonces, pues nada, cualquier cosa que requieran, ¿no? Como les comentaba, yo conozco de cerca el caso de Unicach, porque cuando trabajé en CONACYT tenía su proyecto, entonces cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier situación que ustedes necesiten, con mucho gusto estoy disponible para ustedes. Gracias. Gracias, Michelle. Ya la última pregunta que para cerrar esto, porque ya tenemos el tiempo encima. Esta pregunta nos la hace un compañero que está en redes sociales, Roberto Flecha Gutiérrez. ¿Qué pasa con mis derechos de autor cuando realizo una contribución en el repositorio? Por favor, Michelle, lo más breve posible que sea, por favor. Sí, yo creo que tiene que ser claro que toda esta parte del acceso abierto no significa que tú vas a perder tu autoría, ¿no? Al contrario, hay que ver el acceso abierto como un área de oportunidad, ¿no? Y si tú estás publicando en acceso abierto y empiezas a ver que alguien ya publicó algo similar, entonces tú con toda esa seguridad puedes reclamar que tú lo hiciste primero,
porque tú lo estás compartiendo, lo estás haciendo público, de decir, a ver, yo lo publiqué en 2010 y tú me estás diciendo que lo hiciste en 2012, ¿quién tiene quién lo hizo primero, ¿no? También es como quitar este tabú de decir, si yo lo libero me van a plagiar, me van a robar, no. Por eso es que estamos utilizando todas estas licencias y es importante tener esta concientización y estas pláticas con los académicos y académicas de qué es el derecho de autor, cómo se divide en derecho moral y derecho patrimonial y cómo todo esto encaja en el uso de las licencias Creative Commons. Por eso es el ejemplo que yo les traía de la carta de autorización. Yo soy muy claro en decirles qué es lo que ustedes están permitiendo con esta licencia, que copien, que todo esto y tal, pero siempre y cuando me reconozcan a mí como autor o autora, que si tú haces un derivado de mi obra, utilices la misma licencia con la que yo estoy usando para que si usan tu obra, hagan un derivado también de la tuya, y que obviamente todo lo que se esté produciendo, o que tú hayas producido con esta obra, no se comercialice, ¿no? Entonces es como dejarle muy claro el panorama a los autores y autoras de qué es lo que voy a hacer yo con tu obra si tú la depositas en mi repositorio. Y es por eso que les comentaba, se necesita de una política de acceso abierto dentro de las instituciones y con esto campañas de concientización sobre qué es el acceso abierto y toda esta parte del derecho de autor, el derecho moral, el derecho patrimonial y el uso de las licencias